quiero solamente tocar brevemente en lo que sucedió en la misa el domingo. Y yo espero que ustedes hayan podido ver, oído ver o haber ido a la misa del domingo. Y si fueron, pues yo estoy seguro que deberían de estar confundidos, porque todo lo que habíamos estudiado hasta ahora, especialmente al principio, totalmente cambió, porque la misa fue cambiada por la solemnidad de lo que presentaba. El Papa Francisco le pidió a todas las arquidiócesis, a todas las diócesis en el mundo, que celebraran la misa de la manera que la celebramos nosotros el domingo. La misa comenzó no cuando el sacerdote llegó al santuario, sino que a la entrada de la iglesia, el sacerdote invocó la participación del Espíritu Santo desde el comienzo de la misa, para que ayudara a todos aquellos presentes que iban a celebrar la misa, que estuvieran a tanto a la participación que tenemos cada uno de nosotros en este sínodo que se está llevando a cabo con los obispos en Roma, que va a durar 2 años. Este sínodo, que es la colección donde se reúnen todos los obispos a traer y a hacer conocer los problemas, las dificultades que está teniendo la iglesia. Hoy día, no solo la iglesia, el mundo completo tiene dificultades que necesitan ser conocidas. Y por lo tanto, por primera vez en la historia de la iglesia, un sínodo se va a llevar a cabo en que se va a abrir las puertas para que toda parroquia pueda dar, invocar sus sugerencias, sus necesidades, y hacerlas conocer al nivel de parroquia, que después van a entregar este estudio que se va a hacer en todas las parroquias, que después se va a entregar al obispo como miembro dirigente de la arquidiócesis. Él entonces la va a reconocer y le va a llevar personalmente a Roma. Eso se va a hacer en cada iglesia, en cada parroquia en el mundo. Cada parroquia católica va a tener esta oportunidad, y es importante, ¿no?, de que nosotros estemos atentos al propósito y el deseo que se lleva con este llamado, porque el intento es de poder oír las necesidades de la iglesia, el poder ayudar a aquellos que se han alejado por cualquier la razón que ha sido, porque a lo mejor se piensan que no tienen voz. Esta va a ser una oportunidad para ellos poder traer sus necesidades, su dolor públicamente a la iglesia. Y el diácono, el sacerdote, aunque no será algo que nosotros a lo mejor no queremos oír, será algo que nos va a ayudar para poder crecer. Y ese es el propósito. Ahora, el gran riesgo que existe cuando uno le da voz a todo el mundo es que uno no sabe si la persona que va a dar ese testimonio lo va a usar con el propósito de que haya un mejor deseo de la iglesia para ayudarnos a crecer. El riesgo es de que puede ser que esa voz se use para destrozar. Y entonces por eso se invoca al Espíritu Santo, para que podamos nosotros conocer la gran oportunidad que tenemos de poder ayudar a la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Y esa es la gran enseñanza que nos trae el Papa Francisco, de que no solamente son los obispos y los sacerdotes, los religiosos y los diáconos. No. La iglesia somos cada uno de nosotros, todo aquel que ha sido bautizado
es un miembro de ese cuerpo místico de Cristo que tiene su propósito, que tiene su lugar y por lo tanto tiene su voz también. Así que fue un día muy especial en que se nos ayuda a que nosotros reconozcamos la gran oportunidad, la gran responsabilidad que vamos a tener durante este tiempo. Se va a demorar 2 años antes que se termine este sínodo, pero que vamos a tener la oportunidad de poder compartir y crecer juntos. ¿Okay? Así que por eso es que la misa fue un poquito extraña. Ustedes se dieron cuenta que se hizo la oración, la invocación del Espíritu Santo antes de entrar, se hizo la señal de la cruz comenzando la misa, antes de entrar a la iglesia. También se usó el agua bendita, ¿no? Ese rocío que se hizo durante toda la parroquia. Esa agua bendita hace lo mismo que hace la oración en la que nosotros rezamos pidiéndole perdón a Dios por los pecados veniales que hemos tenido, ¿no? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Bueno, ese rocío, al igual, nos borra el pecado, los pecados veniales que tenemos, y por eso también se hizo el rocío, recordándonos a nosotros nuestra participación en el sacramento de bautizo, que también somos una familia que hemos sido unida a Cristo para siempre, a través del bautizo. Si vieron todo esto y no se confundieron, los felicito porque estaban perdidos. y si lo vieron y no lo entendieron, espero que con esto les haya dado a ustedes un poquito, una introducción un poquito mejor para que puedan entender lo que comenzó y lo que se va a llevar a cabo durante estos próximos meses. Aquí en la parroquia, personalmente, aquí en la parroquia en Corpus Christi, no solamente vamos a poder tener esta información que nos va a ayudar a nosotros a conocer lo que podemos hacer mejor, en qué manera podemos nosotros servir mejor a nuestra comunidad, sino que también nos va a ayudar a nosotros y nos va a retar a nosotros llegando al aniversario de 80 años de nuestra parroquia aquí en Miami. Así que esto va a ser un regalito para nosotros, ¿no? En el saber, en el poder entender, porque muchas veces nosotros vemos lo bueno, lo malo y no, muchas veces las personas no te dicen lo que nosotros nos gustaría poder conocer, en qué manera no hemos cumplido con ellos, ¿no? Y de esta manera vamos a tener públicamente una manera de poder dialogar en qué manera podemos ser una iglesia que acoge y cuide de uno al otro. Así que esto comenzó el domingo y por eso fue que la misa era un poquito diferente de lo que normalmente habíamos conversado aquí en la clase. Ok, Manny, pues entonces la clase de hoy se llama las bienaventuranzas, ¿no? Cristo es bautizado en el Jordán, va al desierto por 40 días para ser tentado y ahora comienza su ministerio y lo comienza con este gran sermón que se llama el sermón de la monte, ¿cómo se llama? El monte del monte. Thank you. No de Lisa del Monte, no de Lisa del Monte, no. Tengo que, oye, acuérdate, todos en inglés tratando de traducirlo sí. Rápido. Por eso esto es el comienzo de esta gran enseñanza. Así que, Manny, te lo dejo en tus manos y en las manos del Espíritu Santo. ¿Te puedo pedir un favor? Dígame. Vamos a ahora la oración del Espíritu Santo primero. Oh, yes. La página 9. ¿Halo tú, Manny? Okay. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos.
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Señor, te pido que mis palabras esta noche sean tus palabras, no las mías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tony, estaba haciendo investigación, research, porque siempre me gusta saber de dónde viene todo. Y he encontrado varias cosas interesantes. En el siglo VI antes de Cristo, Dios prometió a través del profeta Ezequiel que reuniría a su pueblo, lo purificaría y le infundiría un nuevo espíritu. Dice Dios a través de Ezequiel en su libro: yo los tomaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los países y los llevaré a su propio suelo. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y fundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los cristianos católicos, todos los cristianos, creemos que Dios cumple su promesa en la persona de Cristo, quien reúne a todas las naciones, a todos los que pertenecen a Dios y los transforma en la nueva Israel a través de un mandamiento nuevo. Las bienaventuranzas son el esquema básico, el contorno interior de este nuevo espíritu. Jesús, que es el nuevo Moisés, nos lo escribe no lo escribe en tablas de piedra, sino que en el corazón humano, modificado y elevado por la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia del Señor. Yo he oído siempre que la palabra más importante en todos en los idiomas, en inglés, es gracia, la gracia, o grace en inglés. ¿Qué quiere decir gracia? Gracia quiere decir que es gratis, que el Señor nos da el amor, todo lo que Él es de gratis, la gracia del Señor. Y viene de la palabra gratis. Y hay muchas palabras que vienen de esa palabra. La nueva ley es una ley interior. El Señor, el Dios, le dio a Moisés los 10 mandamientos, lo que llamamos el decálogo. Pero las bienaventuranzas son diferentes. Vamos a decir que los 10 mandamientos son la ley moral, de que los preceptos que debemos seguir y los debemos seguir también hoy en día. O sea, Jesús no vino a derogar la ley o los 10 mandamientos, sino a afianzarlos en el corazón de cada individuo. Jesús se dirige a tu corazón y nos regala una forma de vivir diferente a las del mundo que nos rodea. Bienaventuranzas empieza, felices empieza en el original griego. La palabra es Makarios, que es la palabra griega, Makarios, M-A-K-A-R-I-O-S. Entonces cada bienaventuranza empieza con Makarios, felices, bienaventurados. Y es en griego porque los evangelios originalmente son escritos en griego. Es la dicha que es suficiente en sí misma, completa, y la primera experiencia de la vida eterna. O sea, los preceptos, del decálogo, las bienaventuranzas, las enseñanzas de la iglesia, todo eso, y si seguimos todo eso, eso es lo que tenemos que hacer con nuestros corazones. En su conjunto, esto es describen el espíritu de aquel que vive en la persona de Cristo, que es esta nueva vida a la que aspiramos en nuestro camino.
hacia la felicidad. Ustedes habrán oído que hay muchos el camino, por ejemplo, el Camino de Santiago, que es una peregrinación en España muy famosa que viene de los años de la Edad Media y de antes, en el que hay una peregrinación desde Francia hasta Santiago, el Camino de Santiago, que va a la gente hacia Santiago de Compostela, donde está supuestamente está el apóstol Santiago, y es un camino espiritual. Este camino que Jesús recomienda también es un camino espiritual que seguimos nosotros en la transformación interior que Jesús nos invita a hacer. La primera bienaventuranza es Macarios, o sea, felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos le pertenece el reino de los cielos. A propósito, esto se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, del 3 al 12. Y es parte de lo que dice Tony, que es el Sermón del Monte, está en los capítulos 5, 6 y 7. Y esa es la predicación fundamental de Jesús, porque Jesús llega, dice, al principio, viendo la muchedumbre, toda la gente que lo seguía, subió al monte, se sentó en cátedra, porque en esa época, no sé si Tony nos dijo eso, que cuando tú ibas a predicar algo importante, la gente que predicaba, los maestros, predicaban y se sentaban, los maestros, no se paraban y hablaban parados, sino se sentaban. Y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo. Entonces ahí empieza la primera bienaventuranza. Macarios, felices los que tienen alma de pobre, porque a ellos le pertenece el reino de los cielos. Otras traducciones dicen los pobres de espíritu. ¿Qué quiere decir eso de los pobres de espíritu? Si tú lo lees así en seco así, no entiendes lo que quiere decir el pobre de espíritu. Yo creo que lo que dicen la gente que se ha hecho comentarios, eso de que el pobre quiere decir esas personas que saben dentro de su corazón que necesitan el Espíritu de Dios, que no lo tienen todo. Y cómo se manifiesta eso. Por ejemplo, tenemos la necesidad de Dios. Eso es lo que quiere decir pobre de espíritu. Y de este modo nos abrimos al Señor. El resultado de este simple acto de abrirse uno al Señor, de la apertura, es el don del reino de los cielos. Y el reino de los cielos no solamente es después que te muera, etcétera. El reino de los cielos empieza aquí, en esta tierra. El reino de los cielos empieza aquí. Y a mí mi experiencia en esto ha sido muy, muy impactante, porque yo cuando fui al cursillo de cristiandad que me invitó el padre López, cuando yo estaba en el fondo del barril, cuando no podía más, me dice, vete a un cursillo de cristiandad. Y yo no sabía lo que era un cursillo de cristiandad. Fui al cursillo ese de cristiandad y estaba ahí con 50 hombres. Y yo un viernes por la noche en San Marcos, me acuerdo que era en San Marcos. Y dije, ¿qué hago yo aquí? Como te pasó a ti, Tony. ¿Qué hago yo aquí con toda esta gente que yo no conozco, ni sé ni quiénes son, etc.? Y yo no sé si creo en esto, nada. Pues mire, el viernes por la noche empezamos y empezaron a darnos las charlas y porque cuando tú estás en un lugar cerrado así, con 50 hombres, y estás hablando de Dios, estás hablando de Cristo, te están inculcando, el Espíritu Santo viene y trabaja sobre ti. Y por supuesto, conmigo sí, resultó que por supuesto me cambió el corazón, me transformó la vida y cambié de 100% de esta manera. El domingo, cuando dieron la misa de clausura, estaban preguntando si alguien quería decir, yo subí ahí arriba y yo no sé de dónde me salió, pero di un grito de decir, yo quiero más Dios, te quiero más Dios, ven Dios. Y para mí eso fue una cosa muy, muy impactante porque me cambió mi vida. Ese día mi vida cambió
y desde ese entonces he estado caminando en el camino ese que yo estoy hablando. Eso es lo que te da la pobreza del espíritu, que tú te abres y dejas entrar a Jesús, dejas entrar al Señor. La segunda bienaventuranza, Macarios, otra vez Macarios, felices los afligidos porque serán consolados. Algunas traducciones dicen felices los que lloran. Y dice, increíble, ¿cómo van a ser felices la gente que llora? ¿Por qué? Llorar es, ¿qué vas a hacer? Vas a ser feliz porque estás sufriendo, etcétera. No, lo que quiere decir en realidad es que te estás abriendo al sufrimiento de otras personas que pueden estar sufriendo y estás empatizando con esas personas. No sé si es una palabra esa en inglés, en español, pero ahí va. O sea que y te estoy preguntando a ti. Okay. ¿Qué le va a preguntar? Yo cada vez un disparate. Ok, allá. Entonces nos abrimos a los sufrimientos de los demás y tenemos esa bondad, esa amabilidad de estar abierto y compadecernos y estar con la gente que está sufriendo y lloramos con ellos. Y entonces lloramos porque serán consolados. Esa es la segunda. La tercera, Macarios, felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Algunas traducciones dicen los mansos. Un espíritu manso es un espíritu amable, no se sienten ofendidos por todo. Usted conoce a esas personas que yo, por mi experiencia, había muchas veces que nada más que me miraban así y decían, ¿qué te pasa? Se sienten ofendidos por cualquier cosa. Se sienten ofendidos rápidamente. No son muy pacientes con los demás porque saben que Dios siempre es paciente con ellos y Dios es paciente con nosotros. ¿Cómo no va a ser paciente con nosotros? Si es paciente conmigo, mira, me aguantó 40 años sin él y fue paciente y estuvo ahí y tocándome en la puerta siempre, tocándome en la puerta y yo no abría esa puerta. Yo no la abría. Pero llegó un momento que no podía más y la tuve que abrir porque no aguantaba más lo que llevaba por dentro. Y la abrió y él era paciente. Y cuando tú ves que Dios es paciente contigo, tú te conviertes también más o menos paciente con los demás. Tú le aguantas muchas cosas a la gente que no anteriormente, si no estás en el camino, lo tuviera fajado, lo tuviera ofendido y lo hubiera insultado. Eso es uno de los defectos del carácter de uno que tienes que mantener siempre en check, o sea, mantenerlos alejados de tu repertorio. Por ejemplo, ahora, cuando a mí la gente, cuando yo me ofendo, no me ofendo, pero me cuesta trabajo ser paciente con mucha gente que a lo mejor son gente que, pobrecitos, que están haciendo su trabajo y no saben lo que hacer y yo me ofendo. Y si le digo alguna pesadez a alguien, usted no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Y le dice 20 cosas a una persona. Yo no puedo quedarme con eso dentro mucho tiempo. Yo tengo que enseguida arrepentirme de lo que le he dicho a la persona esa y pedirle disculpas o perdón. Eso es lo que es ser paciente. Tienes que ser paciente con los demás y aguantarle muchas cosas que a lo mejor no se las aguantaría antes en otra época. Estamos más abiertos a aprender de los demás. Eso es lo que es ser paciente en esta bienaventuranza. La cuarta es Macarios, felices, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Siempre aspiramos si tenemos el corazón blando, si tenemos el corazón de carne, aspiramos a que el mundo cambie, que el mundo se haga más justo, porque hay mucha injusticia de medidas por ahí a nuestro alrededor. Eso lo vemos todos los días, lo vemos en la televisión, lo vemos
en los países nuestros, en Cuba, en Venezuela, en muchas injusticias desmedidas y muchas víctimas. Los haitianos que lo han devuelto así a Haití, que no vivían ahí hacía 10 años y están de vuelta en un lugar que es horrible, porque ustedes acaban de oír que lo que pasó ayer. Fueron secuestrados 17 misioneros, fueron secuestrados por una banda muy peligrosa que hay en Haití. Y estaban ahí para evangelizar, para ayudar, etc. Y los secuestran. Y ahora quieren $1 millón por cada uno de ellos. Eso es una injusticia, eso y es de medida. Y aquellos que quieren cambiar eso, quieren cambiar el mundo, esos son a los que Jesús se refiere y que debemos tener también en nuestros corazones. Tenemos que tener hambre y sed de justicia porque seremos saciados. Quien está participando en el del reino de los cielos sufrirá mucho de hambre y sed, porque hay una injusticia desmedida y a nuestro alrededor, preocupados por los menos agradecidos, agraciados. Estamos preocupados por los menos agraciados. Y yo sé que en Corpus Corpus es para mí, Corpus Christi es una iglesia en donde se practica esta bienaventuranza. Yo creo que los sacerdotes, el diácono, todo el mundo ahí hace una labor que es la labor principal de seguir a Cristo, lo que se hace en Corpus Christi. Yo siempre estoy muy agradecido por todo lo que he aprendido en Corpus Christi, y mi esposa que era también catequista ahí con la hermana, con la Sister Carmen, ella también era muy apegada a esa iglesia. Y siempre tenemos una afinidad muy grande en Corpus, que en Corpus siempre sí hay hambre y sed de justicia. La quinta es Macarios, felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Misericordiosos porque obtendrán misericordia. Tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que dar misericordia para recibir misericordia. Eso es lo que dice Juan Pablo II, es la ley del don, la ley del law of the gift. Tú para poder obtener algo, tú tienes que dar lo que tú tienes dentro. Si no tienes nada dentro, no puedes dar nada. Pero si tú tienes la paz de Cristo, si tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes ser misericordioso con los demás. Y será misericordia. Y Dios es absoluta misericordia. Y la misericordia viene del latín. Son 3 palabras. Misericordia. El corazón de Dios que toca nuestra miseria. Eso es lo que quiere decir misericordia. Y otra vez, esto es gratis. Es debido a la gracia de Dios, la misericordia. Cuando somos tocados por su misericordia, nos volvemos misericordiosos. Supuestamente. Déjeme decirle que estas bienaventuranzas es la perfección. No es que todos nosotros vamos a tener eso inmediato. Si lo leemos ya estamos practicando. Esto es como un mapa que hay que seguir, o que tenemos que seguir. Y lo hacemos como podamos, porque somos humanos. Y a veces nos descarriamos y no somos perfectos. Pero esto es lo que Jesús quiere, que nosotros tengamos en nuestras metas, que sea el cambio de transformación de nuestros corazones. Macarios, el sexto. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. ¿Qué quiere decir el corazón puro? Que tenemos un amor indivisible a Dios, que no está mezclado con ningún otro amor, que no somos amantes del poder, del dinero, de la gloria, de las riquezas, de las cosas. ¿A quién tenemos primero? Siempre a Dios. Todas esas cosas que nos da el mundo son cosas buenas. El dinero es bueno,
Pero Pablo dice que el amor al dinero es el pecado más grande que hay. El amor al dinero. O sea, estamos alabando al dinero, a las riquezas, a todo eso. Entonces, yo me acuerdo, yo no sé si ustedes han oído a Salvador Gómez, un predicador católico, que es muy famoso, yo no sé si todavía está por ahí, pero es carismático. Entonces él predicaba una vez que decía que vino una señora y le dijo, ay, Salvador, miren lo que me ha hecho mi hija. Se ha descarriado, y yo la tenía en un pedestal. Entonces él le dijo, señora, eso es idolatría. Tú no puedes tener el amor principal, el amor más grande que tú tienes que tener es a Dios. No más, y aparte de todos los amores, tú puedes querer a tu esposa, a tu pareja. Yo quiero a Lisa mucho. Y también a mis hijas, pero Dios, Jesucristo, es el primero. Siempre el primero. Y después vienen, como si yo quiero a Dios más que cualquier cosa en el mundo, entonces todo lo demás se coge su nivel y todo lo demás es bien fácil. El corazón es el factor más importante para determinar qué es lo que podemos ver. Yo decía, hay un gran diplomático que fue el jefe de las Naciones Unidas, un sueco, que decía que la distancia más larga es de aquí al corazón. De la distancia más larga que existe en el mundo es de tu cerebro al corazón. Porque tú piensas muchas cosas y muchas veces no en realidad no tienes el amor ese de Dios que te permite ser feliz, ser macarios, tener esas bienaventuranzas que Jesús promete. Porque acuérdate que en la Biblia hay dos promesas que yo creo, Tony. Una es la salvación, una promesa que si te arrepientes, y la otra es que seas feliz. Joy, la salvación y yo. No hay más promesas en la Biblia, nada más que esas dos. Macarios, es la séptima. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Y qué quiere decir lo que trabajan por la paz? No quiere decir que somos pacifistas o somos gente que somos demasiado más. Porque hay mucha gente, sobre todo en los ejércitos, etcétera, que luchan y que combaten por la paz contra un enemigo injusto, contra un enemigo autoritario, contra un enemigo que hay que enfrentársele, porque ellos están representando al diablo y tú del otro lado acá representas una democracia, a Jesús, a Dios. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial eso fue terrible. Hitler y Mussolini y los japoneses, y ahí a mucha gente, esa fue la buena guerra, como le dicen los americanos, the good war, porque ahí todo el mundo se lanzó a combatir al diablo. Y eso es parte de los que trabajan por la paz. También puede ser que trabajan por la paz si tratas de mediar entre personas, mediar entre enemigos, y puedes conseguir que se acoplen y que lleguen a un arreglo. Pero no quiere decir solamente que somos pacifistas. Los chismes, acabar con los chismes, acabar con las contradicciones. Si tú oyes que una persona la están difamando, si tú tienes esta bienaventuranza en tu corazón, trabaja por la paz. Trata de que no lleguen la sangre al río. Trata de apaciguar las pasiones y tratar de unir a la gente. Yo conozco gente que en mi profesión que llevan 20 años sin hablarse, hermanos que llevan sin hablarse, hermanos. Y casi siempre, ¿tú sabes por qué? Por el dinero, por la herencia, por todo.
y siempre, y por cualquier basura. Y uno trata de que se reconcilien y que vuelvan a hablarse. Eso es lo que se llama felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces, la octava es Macarios, felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos le pertenece el reino de Dios. No hay ningún placer en ser perseguido, y siempre estamos tratando de perseguir la justicia, perseguir que la gente que son perseguidos, tratar de que no lo persigan, y esa es otra de la, y yo no sé, hay otra, Antonio, una nueva, el 9, yo creo que eran 8. La última es bienaventurados serán, Macarios, serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. O sea, déjame leer eso otra vez porque no me salió bien. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. O sea, si yo estoy predicando, si yo estoy evangelizando, y viene gente a burlarse de uno, a decir tú lo que eras, yo te conozco a ti, yo sé quién tú eras de antes, tú eres un borracho y ¿cómo tú estás hablando así eso? Y yo digo, mira, es posible, pero ese era yo antes de que me encontré con Jesús en el camino. Y Jesús me dijo, ven conmigo y te irá bien. Y eso es lo que he tratado yo de hacer. Ya yo tuve esa gran conversión en el año, hace 40 años. Y antes de eso, estaba perdido en el llano. Estaba tomando mucho, de destruir el primer matrimonio mío. Y gracias a Dios tengo 2 hijas magníficas de ese matrimonio. Pero entonces he conocido a las 2 mujeres que me han, a mi María, que falleció, y entonces me ha bendecido otra vez con otra mujer. Me ha bendecido con Lisa, que Lisa es fuera de serie. Lisa fuera de serie. Y ella también está caminando conmigo en este camino que empecé hace 40 años. Y lo que estoy diciendo es que los 10 mandamientos, también uno tiene que seguir esos 10 mandamientos, pero Jesús te pide más. Te pide más de los 10 mandamientos. Acuérdate de aquella persona que le preguntó a él, bueno, ¿y cuáles son los mandamientos que tenemos que seguir? Bueno, que entonces Jesús le dice los mandamientos. Entonces, y además de eso, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y la persona no pudo, porque tenía mucha riqueza, mucho dinero, y no pudo hacerlo. Pero lo que te enseña esa enseñanza es que no puedes tener ningún amor así que te amarre así al dinero, a las riquezas, sino que seas Macarios. Gracias, Tony. ¿Cómo no? Gracias, Manny. Y fíjense esto, las bienaventuranzas. Y yo hace muchos años atrás, me acuerdo que cada vez que Sister Carmen me pedía que yo viniera aquí a darle catecismo a un grupo de muchachos, siempre me decía, Tony, háblales de las bienaventuranzas. Y yo decía, ¿pero por qué tú quieres hablar de las bienaventuranzas? Vamos a hablarle de otra cosa. Pero ella decía, no, las bienaventuranzas, Tony. Porque yo no entendía la sabiduría y en dónde caen las bienaventuranzas en el camino de aquel que se encuentra con Dios en el camino. Porque si nos ponemos a pensar en como nos decía Manny, aquella multitud que empezó a seguir a Cristo, ¿no? Quería oír este nuevo mensaje de este nuevo rabino que traía estas nuevas enseñanzas que hasta ese día no tenían sentido, ¿no? Él estaba viviendo en un tiempo en que si tú me herías a mí, yo te hería a ti,
si tú me dabas a mí, yo te daba a ti. Era la ley de Taylor. Se dice, no, Manny. Del talión. Talión. Por lo tanto, ahora venía este nuevo mensajero, que traía este mensaje que para ellos era algo nuevo y es algo nuevo para nosotros también hoy día. Cuando oímos esa explicación de Manny en esas palabras, y ya ustedes van a ver que no se alejen mucho de las bienaventuranzas, porque en las bienaventuranzas Jesús nos está hablando a cada uno de nosotros de una manera muy personal y muy especial, y nos está no solamente hablando, sino que nos está retando a llevar a cabo un cambio de vida que tiene que no solamente ser algo que suena bonito, sino algo que tiene que entrar en nosotros y cambiar quien yo soy. Bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que estaban en los campos, los pastores que cuidaban de las ovejas, que se sacrificaban toda su vida para cuidar a estos animales. Ellos eran pobres de espíritu porque se consideraban pobres de espíritu porque a ellos no se les dejaba ir al templo, porque no estaban puros, porque andaban con animales toda su vida, todo el día. Ellos no podían. Y ellos cuidaban de aquellos animales que iban a ser sacrificados y ofrecidos como ofrenda en el templo, pero ellos no podían ir. Ahora viene alguien que no solamente representa el templo, sino que es el templo que viene a ellos. Y por eso es bienaventurados. Bienaventurados son ustedes. Gozosos, contentos deben estar. Bendecidos son ustedes, porque son pobres de espíritu, pero tienen ese deseo. Yo creo que en el que que es pobre de espíritu, es humilde ante Dios, ¿no? Y yo les diría que tanto de nosotros en esta noche que estamos compartiendo la enseñanza de Manny, también hemos podido reconocer nuestra humildad, porque para muchos son muy orgullosos de no tengo necesidad de eso, y porque no soy humilde ante los ojos de Dios, me considero orgulloso que no lo necesito. Y Jesús le dice, dale gracias a Dios. Oye, disfruta tu bendición de que me deseas a mí, que me buscas a mí. Y ese es el gozo que Manny estaba hablando. Ese es el gozo que te lleva a ese cambio de vida, a ese encuentro de saber que hay algo más allá de lo que yo puedo hacer. Hay algo más allá, porque alguien tiene que haberme creado a mí. Alguien tiene que haberme soñado a mí. Alguien me tiene que retar a mí. Y aquí tenemos a Jesús en este sermón del monte, hablándonos a cada uno de nosotros con aquellas bienaventuranzas, retándonos uno al otro. Y para mí, esas últimas, cuando dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por mi causa. Donde se comprueba de que estas no eran solamente palabras que Jesús estaba compartiendo al comienzo de su ministerio, porque va a haber otro monte, en el monte del Calvario, en el monte de Olivo, en que estas bienaventuranzas se van a ver probadas y él va a vivirlas y va a dar testimonio de aquello que él enseñó. Y aquí donde viene el gran reto que tenemos nosotros cuando nos encontramos con Cristo en el camino, de que vamos a tener que poner en práctica aquello que hemos aprendido, porque el propósito de todo cristiano es de poder regalar lo que a ti se te ha dado. Porque si, como decía Madre Teresa, si aquello que nosotros hemos recibido se muere con nosotros, se pierde. El propósito del cristiano es de recibir
lo que se nos ha dado y regalarlo. Por eso es que dice que como Manny nos estaba contando del cuento del el joven que viene a ver a Cristo y se piensa de que solamente cumpliendo con aquellos mandamientos, él se había ganado el reino de Dios. Y Jesús le dice, me alegro que hayas cumplido con esos mandamientos. Dice, sí, lo he hecho desde mi juventud. Dice, sí, pero te falta solamente una cosa. Vete y vende todo lo que tienes, regálaselo a los pobres y ven y sígueme. El propósito y el reto era suelta todo aquello que tú crees que es importante y sé humilde. Ven y sé pobre para que puedas llenar tu corazón. Pero él dice que se fue triste porque lo que tenía, lo tenían a él atado. Él no podía dejar de lo que tenía, sino cumplía por cumplir, pero su corazón nunca lo llevaba a ese fin. Una de las cosas que ustedes van a ver que yo he aprendido, ¿no? Porque todos los años Dios me bendice porque yo puedo aprender algo nuevo de ustedes. Y una de las cosas que yo he aprendido a través de los años es que los mandamientos yo los dejo para lo último que vamos a cubrir. Lo último la última clase que vamos a tener son los mandamientos. Y el propósito de por qué los dejo al final es porque si tú no te encuentras con el amor de Dios, primero, los mandamientos solamente van a ser obligaciones que vas a cumplir. Cuando cumplimos los mandamientos con el corazón, con el deseo de no hacerle daño o alejarme de ese Dios a quien yo ahora considero un amigo, oye, qué fácil y cómo más se disfruta la relación cuando yo sé en qué manera yo te puedo herir a ti. Lo sucede en los matrimonios. Cuando nosotros conocemos a nuestra novia o nuestro novio y sabemos lo que a él nos molesta y lo que no lo hace sentir bien, lo podemos echar de lado porque para que él no tenga que pasar ese mal, para que él no se sienta mal, pues voy a dejar de hacer esto o voy a dejar de hacer aquello o no voy a practicar eso, no me voy a ir con mis amigos por ahí, porque eso, aunque ella no me lo dice, yo sé que a ella no la hace sentir bien. Lo hago porque la quiero tanto, la amo tanto, no me duele el sacrificio de tener que hacerlo. Por eso es que muchas veces nosotros, por cumplir con los mandamientos, y fíjense aquí viene el gran ejemplo del muchacho del cuento que nos hizo Manny, ¿no? De la escritura de aquel joven rico que viene y se acerca a Jesús. ¿Y qué tengo que hacer para ganarme el reino de Dios? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. ¿Qué dice la Torá? Dice, oh, yo los cumplo todos, desde muy joven lo he cumplido todo. Dice, muy bien, entonces solamente te falta una cosa. Vete y vende todo y sígueme. Y dice que se fue triste y no lo siguió. ¿Pero por qué se fue triste? Porque su corazón cumplía, pero su corazón no se entregaba al propósito de los mandamientos, porque los mandamientos son leyes que nos ayudan a nosotros a poder ser mejor, nos retan a nosotros. Lo primero, y yo sé que me voy a descarrilar un poquito y perdónenme, pero es importante que ya que tocamos este tema, como hizo Mary, empezamos con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fue por aquí vamos. Los primeros 3 mandamientos tienen que ver con el hombre y Dios. Los otros 7 tienen que ver con el hombre y el hombre. Si yo voy a vivir esos 10 mandamientos de todo corazón, a mí no me duele dejarlo todo, porque el fin mío es de que yo pueda encontrar esa bendición, esa felicidad que Dios promete. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se encuentra en la cruz, está cumpliendo con aquellas bienaventuranzas que él había proclamado hacía 3 años atrás. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra
ustedes falsamente por mi causa. Alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Una de las cosas que es importante que ustedes reconozcan, si ustedes piensan que este caminito que estamos caminando nosotros, como dicen en Hialeah o como decían allá en Cuba, va a ser jamón, están equivocados, porque van a ver aquellos que no lo conocen, lo que ustedes están sucediendo, lo que ustedes están pasando. Van a ver aquellos que, como dice Manny, pero si tú eres un borracho, ¿quién eres tú? No. Y yo creo que lo importante es que todo el mundo reconozca, y cuando algún día le saquen a ustedes el trapo sucio del pasado que cada uno de nosotros tiene, recuerden siempre con esta respuesta: todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro en los ojos de Dios. Ya. No hay más nada que decir. Porque la iglesia está llena de aquellos que vienen heridos, incluyendo y empezando por mí y terminando con el otro, con el prójimo. Ahí vamos. Manny lo dijo hace un ratico, cuando mencionó el Camino de Santiago. Si algún día ustedes tienen la oportunidad, y es una gran peregrinación que se hace cuando se camina como se debe ser, desde Francia hasta el norte de España, es un gran camino. El Camino de Santiago se llama, y las personas se van en peregrinación en este camino, solamente con lo que llevan encima. Y el propósito es de que tú te asegures que Dios se va a encargar de los detalles. En el camino te vas a encontrar gente que van a compartir contigo lo que tienen ellos. Tú vas a compartir con ellos lo que tienes tú. Y la realidad es que nadie que comienza ese camino y lo puede terminar, termina igual. Todo el mundo cambia. Y esa es la historia de todo cristiano. Esa es la historia de cada uno de nosotros aquí hoy. Por eso, una de las cosas tan bonitas, y para mí me fue tan impresionante cuando yo estuve por allá por Santiago, todos aquellos que iban caminando se decían uno a otro, y tú veías a todo el mundo con sus maletas caminando, y se decían: buen camino, hermano, buen camino, buen camino. Y aquello era un apoyo a aquel que iba ya, que no podía caminar más, pero también era no solamente un apoyo, sino que se le estaba reconociendo a aquel que iba en el camino apropiado. Buen camino, hermano. Buen camino. Buen camino. Y eso es lo que yo creo que yo les diría a cada uno de ustedes hoy. Buen camino. Pero prepárense que el camino no va a ser nada fácil, ¿no? Y Jesús, con su sabiduría, comienza sin engañar a nadie, diciéndole lo que va a suceder, porque él mismo lo va a tener que compartir, ¿no? El ser perseguido, el que hablen mal de él, que lo injustamente lo vayan a declarar, que vaya a ser abandonado por aquellos que lo querían. Él lo reconoce ya 3 años antes de que todos nosotros que caminemos y nos encontremos en ese camino, vamos a tener que pasar esta realidad. Es al igual que cuando tú ves los matrimonios que van al pie del altar en el santuario, y se les pregunta que repitan: yo, fulanito, ¿qué tal? Te prometo serte fiel en las buenas y en las malas, en la riqueza y la pobreza, en la enfermedad y la salud, hasta que la muerte nos separe. Jesús nos está haciendo a que nosotros hagamos conciencia, nos demos cuenta a qué nos vamos a comprometer. Porque van a haber días que seguir el camino no va a ser nada fácil. Y para mí, yo les digo a ustedes que
aquel camino en Santiago, el ver a aquellos muchachos llegar con aquellas maletas, caminando, las rodillas que ya no podían caminar. Antes de comenzar la misa, la plaza completa de gente tirada en la calle, pero con ese gozo de que ya sabían de que no eran las mismas personas que habían salido caminando hace un mes atrás y ahora habían llegado para oír misa como su último momento. Y interesante, en una de las salidas de las puertas de allá de Compostela, cuando después de la misa, por dentro tú entras y dice Jesús, el alfa y el omega, ¿no? El principio y el fin. Y entonces cuando tú sales, están al revés las letras, ¿no? Tu fin es ahora tu principio. Y ese es nuestro propósito en esta clase, en este camino de fe, en este encuentro con el Señor, es que este fin es nuestro comienzo. Y es una de las cosas que no se han preguntado este año y normalmente lo primero que te preguntan las personas, dice, óyeme, ¿y cuándo se acaban las clases? Es lo primero que pregunta todo el mundo y yo no sé por qué este año no lo han hecho. Yo siempre les contesto a todo el mundo igual. Estas clases nunca acaban. Estas clases nunca acaban porque uno en el camino, cuando tú piensas que has terminado, estás comenzando de nuevo. Cuando tú te piensas que estás en una clase, de pronto se te aparece un man y te dice, oye, ¿pudiera yo participar con ustedes? Oye, dale para acá. Y hoy entonces oyes tú la voz de otra persona, otro testimonio, que no es el mismo de Tony, sino que dejó otro. Santiago no tenía por qué estar aquí y míralo ahí sentado. ¿Por qué? Porque ese deseo de reconocer que yo todavía estoy caminando y el día que deje de caminar será el día que me encuentre con el Señor para siempre y toda eternidad. Esa es mi espera, ese sería mi gozo. Pero en este camino estoy aprendiendo y a través de todos ustedes, cada uno de nosotros está oyendo esas palabras. Buen camino, buen camino, buen camino, ese ánimo que nos ayuda a no solamente reconocer que vamos en el camino apropiado, sino que también nos están apoyando otros alrededor en el camino de nosotros. Una de las cosas que tú en el camino, tú te vas guiando por flechas, ¿no? Hay flechas por donde quiera, una piedra tiene una flecha que va para acá. Si esto fuera en Hialeah, estuviera todo el mundo perdido porque yo estoy seguro que todo el mundo está virando la piedra para que la gente dé vuelta y dé en círculo. No. Allá en España, todas son flechas y nadie toca esa flecha. Tú sabes que tú vas en buen camino cuando tú estás siguiendo la flecha. La flecha y la concha te lleva desde Francia a Compostela con el propósito de que tú aprendas que todo se le deja en las manos de Dios y de ahí sigues. El rey allá en España, cuando comienzan estas caminatas, proclama que todo aquel que vive en el camino, en las orillas del camino, tiene que cocinar más de lo que va a consumir todas las noches y ponerlo en las ventanas para que aquellos que vayan a pasar en el camino de Santiago tengan de comer, tengan de tomar. Fíjense. Y de esa manera, el peregrino comienza a aprender de que mi prójimo, el desconocido, me cuida a mí. Ese Dios a quien busco ya sabe que yo iba a pasar por esta ventana y que iba a haber comida aquí. Wow, buen camino. No solamente es ese camino, sino el sacrificio del camino, sino es también el poder aprender a dejar que Dios se encargue de los detalles. Nosotros muchas veces estamos tan preocupados y nos quitamos tanto de poder disfrutar el momento porque las preocupaciones, al igual que se fue aquel joven preocupado
porque no podía dejar las cosas. Bueno, nosotros tampoco lo hacemos. Para nosotros nos fuera mucho más fácil poder confiar en Dios y no preocuparnos por tantas cosas. Todavía estamos aprendiendo eso en el camino, ¿no? Así que le doy las gracias, Manny. Dime. Yo quisiera cerrar con un verso del Apocalipsis. Uh-huh. En el Apocalipsis 3, 20. Esta es una invitación que hace Jesús. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Oye la invitación esa que hace Jesús. Jesús te está tocando la puerta. Déjalo, contéstale, ábrele la puerta. Abre la puerta, abre tu corazón al Señor y tu vida se transformará, cambiará para siempre. Amén. Y Manny, yo creo que te voy a seguir de nuevo. Este verso que Manny nos ha contado ahora. En la Universidad de Oxford hay una pintura que el pintor fue comisionado para que pintara este versículo. Y está Cristo con una lámpara tocando en la puerta. Y cuando llevaron a aquella pintura a enseñársela a los críticos que estaban allí esperando para ver esta gran obra que había sido comisionada para este mismo verso que acaba de leer Manny, todo el mundo quedó, ¡ay, qué lindo! Y de pronto salta uno y dice, tiene un error, maestro. Dice, ¿cómo con error? Y dice, sí, la puerta no tiene manugueta, se le olvidó pintar una manugueta en la puerta. Y el pintor le dice, mira, eso que tú llamas puerta no es puerta. Ese es el corazón del hombre. La manugueta de la puerta está por dentro, no afuera. El que tiene que abrir la puerta para que Dios entre es el hombre. Wow. Y es lo que acaba de decir Manny, ¿no? Esa es la gran enseñanza. Si nosotros venimos aquí y solamente buscamos conocimiento, solamente conocimiento nos vamos a llevar. Pero si venimos aquí buscando un encuentro, yo les aseguro que vacío no se van a ir. Amén. Que el Señor esté con que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca en sus corazones y sus familias. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.